Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Raquel Peiraube, es asesora de la Junta Nacional de Drogas, además especialista en el uso problemático de drogas, trabajando desde hace muchísimo tiempo. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy contenta con el momento que estamos viviendo. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? Es un momento histórico. Uruguay ha iniciado a nivel como país el primer país que inicia el cambio de las reformas profundas de las políticas públicas de drogas, empezando, es el principio del fin de la guerra contra las drogas. Esto no puede ser. Yo estaba escuchando ahora sistemáticamente muerte, criminalidad, corrupción, amenaza de las democracias. Tiene que terminar, además de las consecuencias nefastas sobre la salud, obviamente, que también genera la ilegalidad. Desde ya. Bueno, estábamos observando la información que llega desde México y allí hay alguna iniciativa de diputados de izquierda que van en el camino de decir, bueno, también transitemos algún camino paliativo y mencionan el uso medicinal de la marihuana como una opción, como una alternativa. Ahora uno se pregunta, doctora, en la lógica de la concepción de esta regulación que hoy tiene Uruguay, ¿se partió demasiado desde aquel punto de vista recreativo y acaso se marginó lo que tenía que ver con lo medicinal o desde su punto de vista guardó el equilibrio? La ley prevé ambas cosas, prevé tres cosas en cuanto al cannabis en sí mismo, que es el uso recreativo, la regulación del uso recreativo, el desarrollo de ensayos científicos, o sea, la investigación, y el uso medicinal. Las decisiones políticas van por otro lado. Obviamente sabemos que las cifras cambiaron de aprobación popular, que era en contra absolutamente, luego de que la gente se empezó a informar y hemos ido a los medios, etcétera. Pasamos de menos de un 30 a un 74% de aprobación. Eso quiere decir que la gente cuando se empieza a informar, empieza a perder miedo, pero obviamente quizás el gobierno entendió que era más importante empezar con lo recreativo. Podía haberse hecho simultáneamente también. Bien, ¿se banalizó mucho el comienzo del debate? Yo creo que el problema del debate al inicio fue como carrera de caballos desbocados. No se entendía por qué se estaba planteando y enseguida, antes de empezar a estudiar, a leer, tuviste que luego se fueron empezando a bajar los ánimos. Pero en cuanto empezó a circular más información y empezaron a entender las consecuencias terribles que estamos pagando por la ilegalidad, bajaron, pero al principio era como apedrear el rancho alegremente. No, esto es un disparate, esto no es para Uruguay. Y uno no escuchaba argumentos. En realidad, me acuerdo que una vez en un programa del Espectador me preguntaron cuál era el argumento más serio de la oposición. Y yo en esa oportunidad dije, ninguno. No hay un solo argumento que permita sostener la ilegalidad. ¿Por qué? Y porque cualquiera de las cosas que se teme que ocurran ya pasan ahora siendo ilegal la sustancia. Claro, entonces bueno, no tiene mucho sentido. Recuerdo un cruce fuerte con el senador Larrañaga en su momento. ¿Se politizó demasiado acaso también el tema? Bueno, posiblemente haya tenido que ver y se usó mucho como una forma también, me parece a mí, de captar una parte de la población que no estaba de acuerdo con la legalización, pero también de crecer un poco, hacer crecer algunos sectores que habían bajado mucho su electorado. Bien, ¿y en qué punto estamos hoy? Bueno, hoy el gobierno está trabajando en la regulación, en la letra chica, o sea, ¿qué quiere decir? La reglamentación es la bajada a tierra, la letra chica de la ley. Que suele ser una etapa mucho más compleja a veces que la aprobación. Mucho más compleja. De todas maneras, en la producción de la ley se trabajó intensa, complejamente y ya previendo lo que iba a venir. Cada renglón que se pensaba de la ley, estábamos pensando también qué iba a pasar después con eso. La viabilidad, su factibilidad, los riesgos, etc. Se hizo con realmente con mucho respeto por el país. Y en este momento, distintos tipos de especialistas y obviamente también de jerarcas de distintos ministerios que integran la Junta Nacional de Drogas, están participando en la definición política de la reglamentación para pasar a ver cómo se implementa. No nos olvidemos que hay artículos de la ley que son de implementación automática, no requieren regulación. Claro. Como el autocultivo. Por ejemplo, desde su punto de vista,
¿cuándo estima que estaría finalizada la reglamentación? Bueno, la ley otorga 120 días para esto y el gobierno está trabajando duramente para tener pronto para marzo, porque en abril se pretendía empezar a pensar ya en los nombres de, de los licenciatarios, o sea, que aplicaran para las licencias. Bien, y ahí vamos... Y luego de eso se comenzará con la reglamentación del cannabis medicinal. Eso. Que a mí me parece que va a ser un poquito más complejo. ¿Así? A ver, ¿por qué? Bueno, porque yo como médica no imagino una reglamentación y creo que culturalmente no es soportable y creo que tampoco políticamente está pensado de esa manera, una regulación de cannabis de uso medicinal como la de Estados Unidos. En Estados Unidos el uso medicinal ya tiene muchos años, sin embargo los médicos no la pueden prescribir, lo que pueden es sugerir. ¿Y quién es la persona finalmente que hace la dosificación, le dice cómo, cuánto, dónde? El que se la vende. Claro. El estado de la cosa en Estados Unidos es así. Me parece que nosotros acá estamos pensando esto muy distinto, formación de cuadros médicos, para poder prescribir, para poder educar, o sea, primero tenemos que educar también a los médicos, porque realmente la prohibición no permitió que la gente buscara información como para cualquier otra enfermedad. Ahora, este es un elemento determinante para aquello de administrar las expectativas, sobre todo cuando se habla del uso medicinal. Exacto. Quiere decir que muy probablemente esto vaya a demandar un tiempo mucho más complicado del que se preveía. Bueno, en realidad la parte de la producción, la regulación de la producción, etcétera, tendrá algunos matices, pero hecha la regulación del recreativo ya hay avanzado. Sí. Yo creo que el tema va a estar, básicamente la mayor complicación en la formación sobre las indicaciones. No todas las variedades ni todos los componentes de la planta sirven para todo, aunque en realidad hay un componente que tiene infinidad de aplicaciones ya en uso y con evidencia acumulada en cuanto a los resultados. Es el CBD, el cannabidiol. Pero la planta tiene otros componentes que también pueden tener utilidad en el tratamiento del insomnio, en el tratamiento de las apneas, del sueño, en el tratamiento del cáncer, donde no es solamente el CBD. Entonces yo veo la mayor dificultad y sé que el gobierno está trabajando responsablemente pensando en armar e invitar expertos internacionales, investigadores, gente de ciencia dura, no pot doctor, como se le dice en Estados Unidos, al que, bueno, andá y fumá o ponete esta pomada, sino al que tiene una posición muy sólida, como es el doctor Shackelford, asesor de Israel, asesor también en Estados Unidos, y es el primer médico que firmó para que un niño menor de 5 años, Charlotte Figi, recibiera cannabis y cesaran sus convulsiones. Exactamente. Entonces, estas personas, yo he estado con muchos de ellos en Estados Unidos, en las conferencias, estas personas no es el médico que dice, por decirlo de una manera, que ha analizado esto y dice, bueno, si tenés un dolor, fumá. Hay gente que tiene mucho estudio detrás, mucha experiencia, y creo que ese es nuestro gran desafío. Claro, crear primero que los propios médicos pierdan el miedo y se animen a empezar a pensar en esto de otra manera. Y para eso vamos a tener que demostrar la seriedad de la formación. Bien, doctora Peiraue, usted mencionaba lo de las convulsiones en ese niño, también se ha señalado hoy, por ejemplo, que podría llegar a prevenir la ceguera, y luego hay por el glaucoma, por el tratamiento del glaucoma. Exactamente, y luego se detalla una larga lista de enfermedades. Enorme. Allí decíamos lo de administrar las expectativas, porque hay mucha gente que está en el límite, en el umbral ya de su resistencia, y se le abre este panorama. Una primera mención, si le parece, a aquellas enfermedades que está claramente determinado que la marihuana ayuda a mitigar el impacto. Bueno, la epilepsia refractaria, sin duda alguna, es impresionante. Son niños que estaban prácticamente en coma, en síndrome de Dravet, DUS, otros grupos no clasificados. Es realmente muy importante. En la epilepsia refractaria, la expectativa de mejoría con la medicación convencional es de menos del 2%. Disminuye muy poco las convulsiones. En los estudios que hay en la Universidad de Stanford con cannabis,
con la variedad CBD, Charlotte's Web. Ese porcentaje, el mínimo de cambio, es del 25% y eso se da en muy pocos pacientes. La mayoría oscilan entre un 80 y 98% de mejoría. Es enorme la diferencia. De hecho, uno ve esos niños que no habían aprendido a hablar o casi no podían hablar o habían perdido las habilidades adquiridas, andando en bicicleta, escribiendo, jugando, claro, hablando, autoabasteciéndose, comiendo solos, cuando estaban siendo administrados la alimentación por vía, por gastrostomía. La calidad de vida no es solamente la disminución de la cantidad de convulsiones, sino cómo mejora la calidad de vida. Nosotros hoy sabemos que la marihuana, además de esta facultad, tiene un efecto neuroprotector que podría ser preventivo y retardar el avance del Alzheimer y otras demencias, pero también se está observando, y de hecho la mejoría de estos niños no puede ser explicada solamente cuando tuvieron tantas convulsiones donde ha habido daño, puede ser explicada solamente porque paran de convulsivar. Habría también un efecto neuroreparador, y esto es lo que también, no solo por el efecto antiespasmódico, hace que sea prometedor en la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, en muchas enfermedades neurológicas, Parkinson, pero después tenemos otros grupos de enfermedades, también para el tratamiento del insomnio. Bueno, sin duda alguna, en la quimioterapia, el acompañamiento de la quimioterapia es de un efecto muy importante, sobre todo el CBD con su efecto antinauseoso y antiemético, y la calidad de vida de las personas en quimioterapia es fantástica. Bueno, y además mitiga muchísimo el dolor, según se indica bueno, y también. está el efecto para el dolor crónico. Yo creo que todo esto hay evidencia acumulada a través del uso empírico, del uso anecdótico, pero que el uso anecdótico hoy son cientos de miles de pacientes. Ahora viene la gran etapa de confirmar y cuáles variedades, en qué dosificación estas enfermedades deberían ser tratadas. Para eso el desarrollo científico. Bien, que implica ensayo clínico. Exactamente. Y que eso es lo que usted mencionaba que debe estar contemplado en la reglamentación de la ley. Está contemplado. De hecho, para ser claros, nuestra antigua ley, la ley 14.294 y su modificación, la 17.016, ya permitían, si el gobierno autorizaba, si el Ministerio de Salud Pública les daba la autorización, ya permitía la importación de cualquier tipo de sustancia psicoactiva, incluyendo las ilícitas, para investigación. Lo que pasa es que ningún gobierno se animó a hacerlo. Había un costo político pero debíamos haberlo hecho. Y hoy por hoy sí está ese aspecto de la ley va a ser, se tiene en cuenta, pero además esta ley implica la promoción. Está bien. Doctora Peigraue, también la diabetes, ¿no?, que suele ser una de las enfermedades con mayor cantidad de complicaciones, tiene allí en el uso medicinal de la marihuana una esperanza. Exactamente. En lo que se ha visto con la diabetes es que las personas que empiezan a usar cannabis concomitantemente con su penicilina, con su insulina, perdón, empiezan a tener que disminuir la necesidad de insulina. Y hay algunas personas que luego es un tratamiento que no es como el efecto analgésico, que es en el momento, de acuerdo, en la artritis reumatoidea, el uso local no es necesario usarlo por vía sistémica, sino que el uso local alivia muchísimo las articulaciones también. Ya no necesariamente en el uso el alivio inmediato, sino requieren algunas enfermedades, en la epilepsia refractaria también, mayor tiempo de uso. Pero lo que sí se sabe es que hoy muchas de las personas que usaban insulina dejan de usarla o la dosis se reduce a menos de la mitad. Para un niño, dejarse de inyectar o tener que usar menos penicilina con una enfermedad que a veces empieza en la infancia es muy prometedor. Pero si además pudiéramos, con la investigación, demostrar que también pudieran retardarse, ¿por qué planteo esto? Retardarse el daño que genera la diabetes. Los cannabinoides actúan en todo el organismo. En todo el organismo. ¿Por qué? Porque hay receptores por todos lados. Hay receptores en el sistema periférico y en el sistema nervioso central. Su aplicabilidad, ¿por qué cuándo los libera el cuerpo espontáneamente? Cuando está estresado,
física o psíquicamente, cuando tiene que reparar y mantener la homeostasis, el equilibrio y la salud del cuerpo, nosotros liberamos nuestros endocannabinoides. La marihuana, los cannabinoides contenidos en la marihuana, podrían aportar desde fuera cuando ese equilibrio no es posible de sostenerse. Ese es el efecto. Bueno, ahora es la panacea universal. No es la panacea universal, es que hay receptores para todo esto. Bien, doctora, le quiero agradecer estos minutos. A veces también en la simplificación del debate se piensa que simplemente fumar el porro representa esta cantidad de... No, hay otras formas. Absolutamente, y eso en salud, yo por lo menos no recomiendo su uso fumado. Claro. Se puede vaporizar aún las flores, vaporizadores que tienen la temperatura menos dañina para el organismo, pero también están pomadas, comprimidos, jarabes. Bien. Hoy trasciende a través del diario El País que forenses alemanes vinculan 2 muertes al consumo de cannabis. Dice, forenses alemanes de la Clínica Universitaria de Düsseldorf han determinado por primera vez el consumo de cannabis como probable causa de muerte. Y allí se indica una investigación que incluye un estudio post-mortem a 2 jóvenes que incluyó autopsia, análisis toxicológicos, inmunológicos, en fin. Una primera consideración sobre un tema que recién aparece. En realidad, leyendo lo que dicen los... porque una cosa es lo que dice, cómo lo traduce después el periodista. Lo que dijeron ellos es que no habiendo encontrado nada en una muerte súbita en jóvenes que eran usuarios, bueno, lo presumen. La palabra cautelosa que ellos asumen es que presumen, pero no está demostrado. De todas maneras, la población debe saber que la marihuana tiene efectos cardiovasculares. Lo que no actúa, el organismo es muy sabio y no actúa en los centros vitales, ni en el centro respiratorio ni en el centro cardiovascular. Por lo tanto, la sobredosis, como es entendida habitualmente, la muerte por sobredosis, por paro respiratorio, no como aplica ocurre no aplica en marihuana. Pero sí es verdad que puede generar, como genera taquicardia y un leve aumento de la presión arterial, las personas que tengan vulnerabilidad, y esto es otro beneficio de la ley, de la legalización, es consultar si yo tengo un estado físico y psíquico, y eso me parece que es un uso responsable, que me habilita o me aumenta el riesgo para el uso de marihuana. Pero ¿quién va a consultar en una situación de ilegalidad? Nadie. Está bien el punto. Muchas gracias, doctora, y seguiremos hablando de este asunto. La doctora Raquel Peirao estuvo con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. Regulación del uso recreativo, el desarrollo de ensayos científicos, o sea, la investigación, y el uso medicinal. Las decisiones políticas van por otro lado. Obviamente sabemos que las cifras cambiaron de aprobación popular, que era en contra absolutamente, luego de que la gente se empezó a informar y hemos ido a los medios, etcétera, pasamos de menos de un 30 a un 74% de aprobación. Eso quiere decir que la gente, cuando se empieza a informar, es el principio del fin de la guerra contra las drogas. Esto no puede ser. Yo estaba escuchando ahora sistemáticamente muerte, criminalidad, corrupción, amenaza de las democracias. Tiene que terminar. Además de las consecuencias nefastas sobre la salud, obviamente, que también genera la ilegalidad. Desde ya. Bueno, estábamos observando la información que llega desde México y allí hay alguna iniciativa de diputados de izquierda que van en el camino de decir, bueno, también transitemos algún camino paliativo, y mencionan el uso medicinal de la marihuana como una opción, como una alternativa. Ahora uno se pregunta, doctora, en la lógica de la concepción de esta regulación que hoy tiene Uruguay, ¿se partió demasiado desde aquel punto de vista recreativo y acaso se marginó lo que tenía que ver con lo medicinal, o desde su punto de vista guardó el equilibrio? La ley prevé ambas cosas, prevé 3 cosas en cuanto al cannabis en sí mismo, que es el uso recreativo. Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Raquel Peirao, es asesora de la Junta Nacional de Drogas, además especialista en el uso problemático de drogas, trabajando desde hace muchísimo tiempo. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy contenta con el momento que estamos viviendo. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? Es un momento histórico. Uruguay ha iniciado a nivel como país
el primer país que inicia el cambio de las reformas profundas de las políticas públicas de drogas. Empieza a perder miedo, pero obviamente quizás el gobierno entendió que era más importante empezar con lo recreativo. Podía haberse hecho simultáneamente también. Bien, ¿se banalizó mucho el comienzo del debate? Yo creo que el problema del debate al inicio fue como carrera de caballos desbocados. No se entendía por qué se estaba planteando y enseguida, antes de empezar a estudiar, a leer,